Saludos compañeros, soy Alejandro Palma y me correspondió resolver el problema 2.4 del capítulo 2, Ingeniería Mecánica Estática, escrito por William F. Riley y Leroy D. Struggles. Utilizar los teoremas del seno y del coseno para resolver los problemas siguientes. Determinar el módulo de la resultante R y el ángulo θ que forma la recta soporte de la resultante y el eje X en lo que sigue. Las dos fuerzas representadas en la figura. Lo primero que debemos hacer es confirmar que nuestras dos fuerzas sean concurrentes en el diagrama. En este caso sí son concurrentes. Entonces quiere decir que ya podemos establecer el triángulo para calcular la resultante. Un error común es pensar que la resultante es el valor de esta línea, pero no es así. La resultante es una línea que aparece entre estas dos de la siguiente forma, no de la siguiente forma. Para dibujar el triángulo lo que haremos es establecer algo más o menos como la cabeza de un vector unido a la cola del otro. Yo tomé como cabeza mi vector de 200 newtons, este de aquí, y tomé como cola mi vector de 250 newtons. La cabeza de ese vector de 200 newtons la uní con la cola del vector de 250 newtons y luego procedí a trazar una recta para completar el triángulo y esa recta será mi resultante. Ahora sí podemos empezar a trabajar. Lo que debemos hacer también es dibujar el plano, al menos de una forma visible, para que así podamos establecer los ángulos en sus lugares correspondientes. Este ángulo de 26 newtons corresponde a esta recta y debe estar allí también. Este sería el ángulo de 26 newtons. Y este sería el ángulo de 14 newtons, el cual es un ángulo respecto al eje X. Y este sería un eje X, como se puede ver. Una vez establecido eso, ahora debemos proceder a poner las variables y las letras que utilizaremos para representar las magnitudes. En este caso, los ángulos siempre serán correspondientes, siempre corresponderán a su lado opuesto. Este lo establecí como el lado B. Entonces quiere decir que este ángulo será el ángulo correspondiente a B. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el opuesto a ese lado. Y asimismo pasa con el ángulo alfa y con el ángulo de C, correspondiente a C. Ahora lo que debemos hacer es calcular uno de esos ángulos. Para eso podemos utilizar simple deducción. Este mide 26, este mide 90 y este mide 14. Una ecuación, realizo la suma y me da el resultado. Pero para poder hacer esa deducción se deben conocer ciertas leyes. Una de esas es la igualdad de los ángulos internos y alternos. Esa igualdad nos dice que el ángulo de una secante que corta dos rectas paralelas tendrá también el mismo ángulo en su lado alterno o interno. Esto de la siguiente forma, esta secante corta estas dos paralelas y como tiene un ángulo de 26 grados y está cortando dos paralelas, se cumple la ley o el teorema y este ángulo también será este. Así obtenemos el ángulo de 26 aquí. Este ángulo de 14, como ya se mencionó anteriormente, es el ángulo que aparece aquí cuando hacemos nuestro dibujo cabeza-cola. Para poder saber qué ángulos van, debemos recordar poner planos meramente visibles. Una vez obtenido el ángulo C, el correspondiente a la hipotenusa, ya podemos realizar el cálculo de nuestra magnitud de la hipotenusa o la resultante, que es lo que necesitamos. El teorema del coseno es el que utilizaremos. Él establece que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado menos dos veces el producto de esos catetos por el coseno del ángulo correspondiente a la hipotenusa, en este caso nuestra resultante, será igual a la resultante. ¿Y por qué aquí hay a la resultante al cuadrado? Y esta raíz aparece aquí porque lo que hicimos precisamente fue radicar ese cuadrado que estaba allí para así obtener solamente el valor de la hipotenusa. Algo que a mí me gusta hacer en estos cálculos es dividir las magnitudes entre 10. Ya sabemos que este será mi lado A y este será mi lado B, sabiendo que las magnitudes estaban establecidas aquí. Bueno, algo que a mí me gusta hacer, repito, es dividir las magnitudes entre 10, 100, 1000 para poder hacer un cálculo más resumido, pero al final también tengo que multiplicar por eso que dividí. Aquí lo dividí entre 10 y obtuve 20, 25 en vez de 250. Y así el cálculo se me hizo más corto, pero al final debía multiplicarlo por 10 nuevamente. Si lo hice con 100 será con 100, si lo hice con 1000 será con 1000. Y me dará como resultado el valor real corre con la misma unidad
respectiva a las que trabajamos en la ecuación. Ahora bien, ya teniendo el valor de la magnitud de nuestra hipotenusa, lo único que nos faltaría es el ángulo θ, que corresponde al ángulo con el eje X, el que necesitamos. Mediante simple deducción de los planos, sabiendo que este es un ángulo recto, podemos decir que 90 grados será igual a la sumatoria de estos tres ángulos, que me deben dar a 90 grados. Pero hay valores que me faltan. Quiero despejar θ, pero aún así necesito el valor de b. Para ello utilizaremos la ley del seno. Esta establece que la magnitud de un vector entre el seno del ángulo correspondiente a ese vector será proporcional a la magnitud del otro vector entre o inversamente proporcional también, por así decirse, al seno del ángulo correspondiente a ese otro vector. Despejando b, queda la siguiente forma. Seno de c pasa hacia arriba, la magnitud c pasa hacia abajo, seno de pasa hacia arriba, y este seno, como solamente queremos el ángulo, pasa al otro lado, elevado a la menos 1. Reemplazamos, realizamos esta multiplicación en la calculadora y nos debe dar el siguiente resultado. Para obtener ese resultado es importante colocar lo siguiente para poder obtenerlo: el resultado del ángulo. Una vez obtenido el ángulo, lo único que tendríamos que hacer es volver a nuestra ecuación, reemplazar y obtener el valor de θ, que es el que necesitamos. Ahora sí podemos expresar este vector con toda su polaridad. Podemos decir que la resultante de los vectores que nos planteaban en el problema será igual a 408 newtons con 37 grados.